El sistema de medios estatales cubano necesita jóvenes periodistas. Datos dispersos y muchas veces desactualizados indican que las graduaciones de periodismo han continuado incluso con cifras récords, pero buena parte de los profesionales no están donde el Partido Comunista y la Unión de Periodistas de Cuba esperaban. Recientes reportes de prensa, declaraciones de directivos y aperturas de convocatorias laborales señalan la falta de periodistas en medios estatales cubanos como un problema que requiere atención y soluciones. ¡Vuelvan! ¡Vuelvan! ¡Estamos perdidos! En enero pasado, Cuba Debate publicó una convocatoria para 14 nuevas plazas en el grupo de medios estatales integrado por Cuba Debate, La Mesa Redonda, el blog Fidel Soldado de las Ideas y los programas de televisión Con Filo y Cuadrando la Caja, que conforman una empresa periodística llamada Ideas Multimedios, punta de lanza mediática e ideológica del Comité Central del Partido. También en enero de 2023, Juventud Técnica emitió un anuncio de contratación para una plaza de redactor-reportero de prensa con horario abierto y un salario de 4.800 CUP. Y en los reportes sobre las asambleas provinciales de la Unión de Periodistas de Cuba, como análisis que precede al 11º Congreso de la organización a celebrarse en julio de 2023, se han ofrecido pistas de la envergadura del problema. Creo que una de las cosas que tenemos que hacer es hacer una adecuada proyección en todos los medios de comunicación de la necesidad de fuerza laboral, de la necesidad de profesionales a mediano y largo plazos. El presidente de la UPEC realizó una petición similar en las asambleas de Cienfuegos, Holguín y Santi Spíritus, hasta donde sabemos por los reportes. Sin embargo, 2 años atrás, el 17 de marzo de 2021, Ronquillo había asegurado que la situación era otra en un podcast de Cuba Debate. Tú sabes que este es uno de los temas que más se manipula, o sea, la presencia de los jóvenes en el sistema público de prensa, y se intenta crear la matriz de opinión de que los jóvenes que se gradúan de nuestras universidades no vienen a ese sistema público, sino que porque no pueden cumplir allí sus sueños, sus aspiraciones. Sin embargo, la mayoría de los graduados de nuestras universidades están en ese sistema público. ¿Qué ha cambiado en 2 años? ¿Dónde están los recién graduados de periodismo que antes cubrían la demanda de los medios estatales? Continúa el éxodo, Daniel, de periodistas cubanos jóvenes recién graduados hacia los Estados Unidos. La mayoría de los periodistas en Cuba y los locutores saben de lo que está sucediendo. Es lo que a veces nos molesta. Sabemos que lo que estamos haciendo, la información que estamos haciendo es una mentira, pero sin embargo la tengo que hacer porque si quiero seguir trabajando en el medio tengo que hacerlo, y si quiero llegar a la televisión nacional o si quiero hacer superarme, tengo que hacerlo. La forma de acceder a la carrera de periodismo en Cuba ha sido irregular en el tiempo, con distintos métodos de prueba y error. Desde considerar que solo era necesario un taller de especialización para profesionales de otras ramas, hasta unirla con otras carreras de perfil comunicativo. Por muchos años, la carrera de periodismo estuvo restringida a la Universidad de La Habana y a la de Oriente. Los graduados de ambas debían cubrir las demandas de todo el país, y cuando no daban abasto, se creaban cursos emergentes para formar a profesionales de otras ramas que se incorporarían a los medios de prensa locales. ¡Oh, no! Bueno, sí. Con el incremento de los medios provinciales creció la necesidad de profesionales y la formación se extendió a 7 universidades, la de Las Villas, la de Camagüey, la de Holguín, la de Matanzas y la de Pinar del Río. Esta última cerró en 2016 después de graduar solo 3 grupos por razones que no han quedado muy claras. Una breve nota de 2016 aclaraba que la escasa demanda de profesionales para los próximos tiempos no justificaba mantener la carrera abierta en esa provincia. La situación actual dista muchísimo de lo que se describe en la nota, y las razones del cierre parecen haber sido otras que veremos más adelante.
En la actualidad, si un estudiante quiere ser periodista, tiene que completar el último año de bachillerato en un colegio universitario de periodismo habilitado en la universidad donde estudiará la licenciatura. Rayos, es más difícil de lo que creí. El nuevo método, informado por el Ministerio de Educación Superior el 13 de noviembre de 2022, pudiera estar relacionado con la necesidad de atraer más jóvenes a la profesión y a la vez de asegurar no solo buenos estudiantes, sino de garantizar una evaluación política de la idoneidad de los aspirantes. Si hablan fuera de turno, hay tabla. Si miran por la ventana, hay tabla. Para permanecer en el colegio, los estudiantes deberán mantener un promedio superior a los 85 puntos y un 90% de asistencia a clases. Sin embargo, la alternativa no garantiza la cantidad de estudiantes deseados. Son 18 los estudiantes cienfuegueros que aspiran a ingresar por vez primera al Colegio Universitario de la carrera de Periodismo, la cifra más alta de los últimos 3 años, pero aún insuficiente si se tiene en cuenta el déficit de profesionales que hoy existe en los medios de prensa de la provincia. Desde Las Tunas también trascendió que en las aulas de la Universidad Ignacio Agramonte de Camagüey no está en cantidad el relevo necesario. La formación de periodistas en Cuba incluye periodos de prácticas profesionales en los medios de prensa estatales desde el primer año y en la ubicación laboral, donde los graduados deben cumplir con un servicio social de 2 años, juega un rol fundamental el departamento ideológico del Partido Comunista. El Partido Comunista de Cuba es rector de la comunicación social en el país, traza además la política general para su desarrollo y ejerce sobre todo su control. Asimismo declara que el principal objetivo de esa política rectora es contribuir a garantizar el consenso y la unidad nacional en torno a la patria, la revolución socialista y el partido. Betty con Espinas, Guanábana. ¿Cómo cambiar la forma en que el público piensa de mí? Compraré todos los medios de difusión. Es hora de ganarse el aprecio de esos detestables imbéciles. Primer paso, formar un imperio de medios. En Cuba no son frecuentes los estudios de seguimiento a los graduados de periodismo. Tampoco son públicos ni sistematizados todos los datos de cantidad de graduados por universidad, ubicaciones laborales, cumplimiento del servicio social y tasas de deserción, lo que limita cualquier investigación periodística al respecto. Pero otras fuentes permiten identificar algunas aristas del problema. Para la tesis de licenciatura ¿Dónde están los jóvenes periodistas? Un acercamiento a las trayectorias profesionales de graduados de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana entre 2010 y 2014, se contactaron 352 graduados de periodismo y 142 respondieron. La investigación concluyó que el 85.2% de los encuestados permanecía en ese momento en Cuba y el 95.9% vivía en La Habana. Sin embargo, tras 1 o 5 años de experiencia profesional, los interrogados valoraron su estatus con poco optimismo. Otro aspecto investigado fue la motivación. Esta fue disminuyendo con el tiempo. De un 70.4% en la respuesta de muy motivado al inicio de la carrera, disminuyó a un 23% en el momento del desempeño profesional de los graduados en sus centros de trabajo. Muy bien, aquí vamos, La autora subrayó que las palabras choque e impacto fueron las más utilizadas por los entrevistados para describir el tránsito de la universidad al medio laboral. La desmotivación creciente pudo haber sido uno de los factores desencadenantes de la situación actual. Otros tópicos expuestos por los periodistas cubanos son la falta de apoyo y comprensión de las fuentes. En diversos territorios persisten problemas con los programas de participación de la radio y la televisión, donde los funcionarios no asisten. También se habló de la situación tecnológica de transporte, infraestructura y material de los medios, presupuestos insuficientes para afrontar desafíos de la comunicación e incluso para cumplir leyes ya aprobadas. En Cienfuegos trascendió durante la actual asamblea de la UPEC que el 75% de los graduados de la carrera de 2007 a la fecha se encuentran fuera de los medios de la provincia y que de las 12 plazas de reporteros de las que dispone el periódico local 5 de septiembre, solo 4 están cubiertas. Circunstancias similares afectan al periódico Guerrillero de Pinar del Río, el cual recibió 11 graduados
y solamente conserva uno de ellos. De 16 plazas para periodistas, el medio tiene cubiertas 5. El director de Radio Minas, también de Pinar del Río, Enrique Cruz, dijo en la Asamblea Provincial de la UPEC: la planta tiene solamente un reportero y por ello tuvieron que sacar del aire un programa informativo y colocar en su lugar uno de programación variada. En la Universidad Pinareña, Hermano Saiz Montes de Oca cerró la carrera de periodismo, al parecer por falta de claustro calificado. En Holguín, la profesora Ivonne Pérez Pérez explicó que en la última jornada de 18 jóvenes graduados allí, los medios de prensa holguineros llamaron a filas a solo 2, lo que contradice absolutamente la preocupación responsable que sobre el asunto mostraron en el debate. Sin embargo, la graduación de más periodistas no garantiza una solución a las redacciones semivacías. La historia demuestra que el problema es cíclico. En 2008, durante el 8º Congreso de la UPEC, Antonio Moltó, quien ocupaba el cargo de vicepresidente de la UPEC, dijo que en ese momento los medios de comunicación cubanos requerían más de 1.500 periodistas, que más del 50% de los directivos eran reorientados de otras carreras, y explicó que el curso siguiente marcaría un incremento significativo de las matrículas en las facultades de periodismo. Y así ocurrió. En el curso 2008-2009, cerca de 120 estudiantes ingresaron a la licenciatura en la Universidad de La Habana, pero una vez graduados, nutrieron en buena medida los medios alternativos y no los estatales como se esperaba. Hay algo muy importante que fue la entrada de las nuevas tecnologías a Cuba. Y las nuevas tecnologías provocó que la gente ya no se creyera el discurso que daba la oficialidad, ¿no? Era necesario buscar otros nuevos discursos que estuvieran más cercanos con el pueblo. El periodismo se distanció mucho de la realidad. Progresivamente se fueron cerrando otra vez las matrículas de acceso a la carrera. Pobreza tecnológica, diferenciación burda de salarios entre medios municipales, provinciales y nacionales, escaso reconocimiento social, pérdida de la vocación y falta de atención se mencionaron en las asambleas de 2023 como causas de la baja permanencia de los graduados que muchas veces ni siquiera terminan el servicio social. El resultado son delegaciones de base de la UPEC que se acercan a los 60 años o más como promedio de edad de sus miembros, según se reconoció en la Asamblea de Santi Spíritus. La pérdida de recursos humanos compromete el futuro. Es una cosa que ahora cuando uno analiza uno tiene que desmenuzar qué es lo que ha llevado a la pérdida de recursos humanos. Tiene que ver una parte todo esto de que no hemos tenido presupuesto para hacer las cosas y hemos tenido que cesar programas y hemos tenido que parar proyectos. El Toque contactó con 28 jóvenes periodistas graduados entre 2007 y 2021 de las universidades de La Habana, Pinar del Río, Las Villas y Camagüey para conocer sobre el destino de sus compañeros de aula y sus valoraciones sobre el futuro del periodismo en Cuba a través de una encuesta anónima realizada entre junio y noviembre de 2022. Los resultados obtenidos son aproximados, teniendo en cuenta que el cuestionario requirió un ejercicio de memoria que puede ser impreciso porque algunos de los encuestados se graduaron hace 15 años y no mantienen contacto con todos sus compañeros. Las respuestas de los participantes en la encuesta permitieron contabilizar un aproximado de 470 egresados distribuidos en 9 graduaciones de la UCLV, 4 de la Universidad de La Habana, 1 de la Universidad de Pinar del Río y 7 de la Universidad de Camagüey. Los datos ofrecidos por los encuestados a la pregunta de los estudiantes graduados ¿cuántos trabajan hoy en medios de comunicación oficiales en Cuba?, arrojaron que solamente un 33% de graduados se encuentran en esos medios. De acuerdo con los datos recopilados para la pregunta ¿cuántos de tus compañeros de aula abandonaron el país?, se obtuvo que el 39% de los graduados no vive en Cuba y en lo referente a la interrogante sobre cuántos habían dejado el periodismo para dedicarse a otro trabajo, los cálculos indicaron que un 36% no ejerce la profesión. Es indispensable dejar algo claro. En Cuba no hay libertad de prensa, mucho menos con una ley que regula de forma centralizada la comunicación.
Sin embargo, las cifras pueden variar en breve tiempo por el actual éxodo de cubanos, entre los que se incluyen los profesionales de la prensa, y por la represión a los medios independientes que ha obligado a muchos jóvenes a renunciar públicamente a sus trabajos. Yo soy periodista independiente en Cuba, me encontraba en la prisión de Combinado del Este, uno de los centros más fuertes que hay en Cuba. Fui sacado para ser expulsado de Cuba. Esta ropa que tengo no es ni mía, fue una ropa que me pusieron porque estaba vestido de preso, por parte de la dictadura, simplemente por querer expresar y exigir los derechos que tenemos todos. La mayoría de los encuestados valoró con pesimismo el destino de los graduados de periodismo en Cuba. Consideran como principal solución emigrar ante la decepción por un sistema de prensa con escasas posibilidades de realización y las dificultades para ejercer el periodismo independiente en Cuba. Limitaciones, censura, frustración, desánimo, ineptitud de los dirigentes fueron algunos de los elementos utilizados por los encuestados para describir su visión del trabajo en los medios de prensa oficiales cubanos. Ante este escenario de crisis, uno de los graduados de la Universidad de Camagüey en 2013 concluyó: mientras se parcialice sin control, se cercena el pensamiento crítico y se nos usa como herramientas de justificación y mal construcción del discurso triunfalista del gobierno, no tendremos ni prestigio, ni autonomía, ni decoro. Gracias por llegar hasta aquí. Apoya nuestro trabajo con una donación a través de esta cuenta de PayPal o simplemente comparte este video con tus conocidos. Pon a circular la información. Nos vemos por ahí.